Estudiar con anticipación es lo ideal, pero todos hemos pasado por esa situación en la que, por falta de tiempo o mala organización, terminamos dejando todo para el último momento. Si estás en esa situación, no todo está perdido. Puedes sacar adelante en el tiempo que te queda esa importante presentación. Eso sí, te aseguro que va a ser muy difícil. Pero para simplificarte este proceso, te voy a brindar mi método personal. Porque sí, yo también soy una persona que ha procrastinado, ha dejado el examen para el último día, para estudiar todo ese temario el último día antes de la presentación, y por ende te vengo a brindar el paso a paso, una guía definitiva, una guía completa que tú puedas seguir si te encuentras en esta situación. Sin nada más que decir, comencemos con el primer punto. Prioriza la información más importante. Evidentemente no te tengo que decir, y asumo que si estás viendo este video es porque te falta un día, máximo 2 días para repasar todos y cada uno de los puntos del temario que te va a salir en ese parcial, que te va a salir en ese examen importante para ti. Y que evidentemente, aunque fuiste a las clases, no has repasado constantemente. Por ende, que en estas situaciones en especial tengamos que ser muy eficientes con el tiempo. Pero aquí te quiero decir algo que yo me he dado cuenta cuando tengo estos periodos de urgencia. Por ese periodo tan corto que tenemos para estudiar, por ese periodo de urgencia, el cerebro trabaja a su máximo esplendor. Yo me he dado cuenta que me puedo concentrar mucho más tiempo del que usualmente puedo hacerlo en los días normales cuando tengo esa urgencia de plazo, cuando tengo solamente 6 horas para estudiar. Es decir, cuando vemos muy lejos la fecha de presentación, cuando tenemos una semana, 2 semanas, un mes incluso para preparar un solo examen, podemos simplemente dedicarle muy poco tiempo al día o muy poco tiempo en los días que vayamos a estudiar. Pero como tenemos una fecha límite, lo que puede ser mañana esa presentación de ese examen, no tenemos tanto tiempo para procrastinar. Por ende, que nuestro cerebro se pone full focus, full deep mode, y por ende nos vamos a concentrar durante 4, 5, 6 horas incluso seguidas. Pero aunque vayamos a experimentar tiempos muy largos de concentración, no podemos abarcarlo todo. Tenemos que priorizar los temas más importantes, los temas más fundamentales, porque si intentamos abarcar todo el temario, estudiar absolutamente cada punto secundario o primario, no vamos a llegar. No vamos a cumplir con ese examen y por ende vamos a obtener malas notas. Ahora, ¿de qué manera puedo identificar que un tema es más importante que otro? Hay varias opciones. La primera es revisando todos tus apuntes y viendo cuáles son los temas que más se repiten, cuáles son los temas en los que el maestro o la maestra hizo más hincapié, profundizó más, e incluso algunas veces dicen estudienlo porque esto fijo que aparece, no lo pasen por alto. Bueno, repasando esos apuntes te vas a dar cuenta probablemente de cuáles son los temas principales, cuáles cosas van a salir en ese examen. Otra forma es que independientemente de la institución, de la academia en que te encuentres, del grado de desarrollo, todas las materias tienen un sílabus o un plan de asignatura en los que se abordan, en los que se tiene que mencionar los temarios a medida que se van abordando en los distintos exámenes. Sí es verdad que muchas veces los temas están demasiado generales y tú vas a tener que extraer conceptos específicos en los cuales se profundizó más, pero puede servirte como base para que digas, ok, este tema no lo puedo pasar por alto porque está en un documento oficial que me proporcionó el profesor al iniciar el periodo académico. Otra forma, y que soy consciente que no todos tenemos acceso a ella, es preguntándole a otros compañeros, ya sea que vayan más avanzados o que simplemente ya vieron esa materia con otro profesor o con el que tú le estás viendo, pero ya la vieron, ya pasaron por ese proceso. Por ende, tú simplemente les preguntas qué temas se abordaron y en cuáles tengo que profundizar más en mis horas de estudio. Esto te puede ayudar mucho a no perder tiempo porque esos estudiantes, independientemente si la vieron con tu profesor o no, ya pasaron por ese punto y ya estudiaron, ya tuvieron la preparación y el examen. Por ende, si tienes esta oportunidad a la que no todos tenemos acceso siempre, debes aprovecharla. Dando paso al segundo punto del método es usar técnicas de alto impacto. A la hora que ya sabemos qué debemos estudiar, cuáles son los puntos fundamentales para profundizar, eso precisamente es lo que debemos de hacer. Profundizar en los temas fundamentales, en los temas esenciales.
porque evidentemente no es que vayas a pasarlo superficialmente. No, si quieres sacar una buena nota en el poco tiempo que tienes, debes profundizar, es decir, debes buscar los detalles que incluyen esos temas generales que fueron brindados ya sea por el plan de asignatura o por otros compañeros, o incluso simplemente revisando tus apuntes. En lo personal, para que estudies estos dos temas de manera rápida, de manera efectiva y que entiendas y comprendas cada uno de los fundamentos que incluyen, tienes que usar dos técnicas. La primera, Active Recall, la segunda, Feynman Technique. Estas dos van de la mano, no es que sean alejadas entre sí. La primera técnica que te mencioné se basa en un principio fundamental: retener la información sin necesidad de repetir a la fuerza el conocimiento para que nos quede grabado en la memoria. Eso no sirve de nada. Lo que se basa es, bueno, leo todo el tema, respondo a las preguntas que tenga, cierro el recurso, mi cuaderno, el libro, la exposición, y recito en voz alta, así como lo estoy haciendo, hablando en este momento, o escribo todo lo que me quedó del tema. Automáticamente me voy a dar cuenta que quedaron vacíos, quedaron conceptos que no alcancé a comprender. Es en el momento en que nos damos cuenta, ok, no entendí todo, abro otra vez el libro, abro otra vez páginas de internet, abro otra vez las presentaciones, respondo mis preguntas dejando esos vacíos atrás y vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Vuelvo a hablar, vuelvo a escribir la información. Es normal que la primera vez que lo hacemos nos queden muchas preguntas cuando cerramos el recurso, porque al tenerlo de frente, cuando lo estamos leyendo pensamos, ok, ya lo entendí totalmente, y usualmente cerramos el cuaderno y pensamos que ya estamos listos para el examen. En el examen nos damos cuenta que no estábamos listos. Estamos previniendo ese aspecto y por ende vamos quitando esos vacíos que tenemos, y a medida que los vamos quitando, vamos otra vez consolidando las cosas que ya habíamos aprendido. Por otro lado, pasemos a la Feynman Technique. ¿En qué se basa y por qué dije que se relacionaba directamente con el Active Recall? Bueno, esta se basa en que cuando estés recitando la información o cuando la estés escribiendo, pregúntate una sola cosa. ¿La puede entender cualquier persona? ¿Está escrita, está dicha de la forma más clara y sencilla posible? Porque no sirve de nada recitar la información sin pensar dos veces en lo que acabo de decir y en lo que acabo de escribir, sin pensar en cómo lo digo, sin pensar en si todas las personas podrían entender esto que estoy comunicando. Tienes que hacerlo con sentido. Hazte preguntas de si todas las personas podrían entender lo que estoy hablando. De no ser así, reformula simplemente esa estructura y mira si hay vacíos, porque si no te puedes dar a entender es porque no has comprendido, porque no has dominado a la totalidad eso que estás estudiando. Elige un fenómeno, piensa en cómo lo puedes explicar con algo que todas las personas vivan en su común. Y ahora intenta llevarlo, intenta profundizar en cada uno de esos detalles usando ese mismo ejemplo. En ese momento va a ser en que tú domines cada tema. De no ser así, busca otro ejemplo que se adapte más a ese fenómeno, ese comportamiento que quieres explicar. Pero ten en cuenta que si no logras encontrar absolutamente ninguno, no es porque ninguno se adapte a lo que tú estás queriendo mencionar, sino porque tú no sabes adaptar la información y es porque no la dominas. Pasemos al siguiente punto del video, al siguiente punto del método. Estudiar con preguntas. Después de que has repasado los distintos temas que son fundamentales, tienes que exponerte a la situación de un examen. ¿Y cuál es la situación de un examen? La realización y responder preguntas que te hacen. Ahora bien, no tenemos nadie que nos haga en un principio las preguntas, pero nosotros las podemos hacer. En mi caso personal, independientemente de si tengo un mes o solamente un día para estudiar, todos los fines de semana, después de las clases, evidentemente, lo que hago es sentarme y hacer todas las preguntas de todas las materias que me parece fundamental remitirme a ellas antes del examen. Esta la centralizo en Remnote o en Anki. Pero entiendo que no todos tenemos las mismas estrategias, las mismas técnicas de estudio y por ende probablemente tú no tengas las preguntas hechas. Por ende, que busquemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial como insumo para que nos ayuden a hacer esas preguntas.
La metodología es sencilla. En caso de que tú tengas los apuntes virtuales, ya sea que los escribes durante la clase en Word o que simplemente le tomaste una foto y esa foto otra inteligencia artificial te transcribió esos apuntes, se los vas a proporcionar a la inteligencia artificial para que ésta los guarde en su memoria y le vas a decir que te haga preguntas abiertas que profundicen cada uno de esos temas. ¿Por qué te estoy diciendo que menciones que sea un banco de preguntas abiertas? Porque si lo haces de un banco de preguntas de respuesta múltiple, te va a condicionar tu respuesta. Y aquí no queremos tener las respuestas bien, queremos aprender, queremos consolidar cada uno de los temas y por ende, si tenemos solamente 4 opciones y no hemos consolidado el tema, probablemente vamos a elegir una y no vamos a aprender en caso de que la tengamos bien. Esa es la razón por la que yo te recomiendo mucho más elegir preguntas abiertas, en las que tú puedas pensar, razonar, extenderte en cada uno de los conceptos, profundizar. Aquí no te estamos evaluando si te saliste de la respuesta, si no respondiste a la pregunta, estamos consolidando todos y cada uno de los conceptos. Evidentemente, no te vayas por las ramas, pero profundiza, extiéndete porque son preguntas abiertas y tú las vas a volver a proporcionar, evidentemente, las respuestas a la inteligencia artificial. En el momento en que tengamos la respuesta a cada una de las preguntas, no solo se la proporcionamos de vuelta, sino que lo segundo que hacemos es decirle, bueno, puedes complementar con los conceptos para que mi respuesta pueda ser más profunda, pueda ser más completa. Con esta metodología podamos aprender 2 cosas. La primera, cómo argumentar la misma pregunta desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista. Y la segunda es que podemos complementar, podemos profundizar, podemos aprender o repasar incluso cosas nuevas que pensamos que al principio no eran relevantes, pero que nos dimos cuenta que sí tienen una relación directa. Un aviso que debes de tener en cuenta, en especial si eres de las personas que como yo no pagan una suscripción a ninguna de estas plataformas, a ninguna de estas herramientas virtuales, es que hay veces que las respuestas que nos dicen, que las correcciones que nos hacen, que la información que nos brindan no es cierta. Tú tienes que aprender a discernir si la información que te dijo tiene sentido con lo que tú ya sabes. Por ende, no es de gratis que yo te haya dicho que primero repases con técnicas efectivas la misma información para que no vayas desde cero. Y por si te dicen algo falso, tú sepas, ok, bueno, esta información no la voy a tener en cuenta porque previamente yo estudié las cosas y esto no tiene sentido. Siguiendo con el cuarto punto del video, es dormir lo necesario aunque no sea lo suficiente. Tengo varios videos en mi canal hablando sobre la importancia del sueño a la hora de retener nuevo conocimiento y también comprender y memorizar a largo plazo. Pero tampoco te voy a decir, porque te estaría mintiendo, que tienes que dormir 8 horas ese día. Porque estamos hablando de que tú tienes el tiempo limitado. Tienes probablemente un día para repasar todo. Y no tienes un día, tienes probablemente 6 horas, máximo 8 horas para entender. Por ende, que lo que yo te recomiendo es dormir 6 horas solamente. En caso de no ser posible, que sé que algunas veces es complicado, duerme por lo menos 4 horas y media, lo que equivalen a 3 ciclos de sueño. Ahora, para que puedas aprovechar y las horas en que duermes sean de calidad y por el contrario no llegues a la cama y te quedes pensando y pensando y pensando y no puedas descansar de la manera adecuada y te encuentres el otro día simplemente muy dormido, simplemente muy cansado, te recomiendo 2 cosas. La primera es no desfasarte en el rango usual a la hora que te vas a dormir. Y la segunda es cumplir con tu rutina de desactivación. Con respecto al primer punto me refiero a que si usualmente te acuestas a las 9 o a las 8, obviamente si te acuestas a las 3, tu cerebro ya va a estar acostumbrado a que después de las 9 se desconcentra, se descentra, no está acostumbrado a trabajar. No me refiero a que después de las 9, o sea, 10, 11, no simplemente seas del todo productivo, sino entre más te desfases, entre más te alargues de la hora usual del sueño, pues vas a tener mucha menos atención, vas a tener mucha menos energía para concentrarte.
Y el segundo consejo es muy sencillo, sigue tu rutina de desactivación. Si estás estudiando en el computador, no apagues y te vayas automáticamente a dormir, porque tu cuerpo ya está codificado por una serie de hábitos que los tiene que seguir para poder dormir de la forma correcta. Así que son dos cosas, seguir tu rutina de desactivación e intentar dormir lo más cercano a la hora usual del sueño. Si te acuestas a las 9, 10 de la noche, máximo trasnoche hasta las 2 de la madrugada, 1 de la madrugada o incluso 12. El último punto del video es la recapitulación y un consejo final. Me parece fundamental darte un resumen de los temas que hemos venido hablando, del paso a paso que debes de seguir. Entonces, lo primero es jerarquizar y elegir los temas que vamos a estudiar. Lo segundo, repasarlos con Active Recall y Feynman Technique. Lo tercero, usar herramientas de inteligencia artificial o incluso nuestras propias preguntas para estudiar. Y lo cuarto, dormir lo necesario. Y el quinto paso es que debes de confiar. Evidentemente yo realizo este video es porque he estado en tu situación, porque he dejado todos los semestres mínimo un examen para el último día y me ha tocado absolutamente crear un paso a paso, crear un método que te estoy compartiendo para estudiar y para concentrarme para que pueda tener un buen desempeño en ese examen. Pero para nada te estoy brindando un método que debes de seguir todos los exámenes, porque esto va a perjudicar mucho tu salud mental. Siempre te vas a sentir estresado si dejas todo para la última hora. Tengo muchos videos en mi canal que hablo sobre diversas técnicas con las que puedes espaciar tu estudio para que te sea ameno, para que no tengas que correr. Pero yo sé que algunas veces no podemos elegir entre responsabilidades y dejamos algunas cosas para último momento. Por ende, que el último consejo sea confiar. Nadie sabe cuánto tiempo estudiaste y uno algunas veces se preocupa porque los otros estudiaran mucho más, o eso es lo que a veces uno piensa, pero también pueden estar en la misma situación que nosotros. Así que confía en lo que aprendiste, evidencia en ese examen que bueno, no tuviste todo el tiempo del mundo, pero consolidaste algunas habilidades, algunos conocimientos fundamentales. Eso déjalo ver en el examen y que no te dejes llevar por los nervios y que dejaste todo para última hora. En el examen no importa eso, importa tu desempeño en él. Y en caso de que el resultado no sea el esperado, simplemente intenta después gestionar tus responsabilidades, gestionar tu tiempo para que no tengas que dejarlo todo a última hora. Pero en ningún caso esta nota va a definir tu valor actual ni lo que vas a hacer en un futuro. Así que hasta aquí el video esta semana. Deja un like si te gustó, suscríbete, un comentario de algún tema que quieres que aborde, comparte el canal, comparte el video y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana.